Vámonos. Hola, buenas tardes. Hola, Camilo. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿Desde buenas dónde estás tardes. conectado, Camilo? Yo en este momento estoy desde mi casa de la comuna de San Miguel, Santiago. Perfecto, perfecto. Bienvenido. Y tenemos también a... Gracias. ¿Cuál es tu nombre? A lo mejor es Jessica, Yesenia, Jacqueline. ¿Nos escuchas? Parece que no. Parece que no. ¿Yo? Sí, Yo Sí. sí. bienvenida. Yo sí. Hola. Yo sí. Mi nombre es Josie. Hola, Yossi, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, Muy también. bien. ¿Desde dónde Muchas estás gracias. conectada, Yossi? Desde Iquique. Buenísimo. Ahí sacándonos pica con el sol y el calorcito, ¿no? Sí, todavía. Todavía hay calorcito. Por ahora. Qué buena, qué rico. Bien. Vamos a esperar. Ahí tú, Carol, nos dices cuánto esperamos. Si quieres, damos un minutito Eso. para ver si alguien más se suma. Me estaba escribiendo alguien ahí al correíto para poder sumarse. Súper. Ahí está. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Perfecto, Buenísimo. perfecto. Bueno, si quieres, Pepe, ahí viene alguien más. Sí. Se Sharon nos sumó. Adasme. Chao. Viene Valentina. Bueno, Pepe, si quieres, mientras comenzamos con nuestra primera jornada del ciclo de adaptación creativa de unicornios y Adelante. fracasos en Abra, Laboratorio de Aprendizaje, iba a decir en Fracaso Lab, era con Fracaso Lab. Así que nada, pues te dejo todo el escenario virtual para ti. Bienvenido y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, querida Carol. Un privilegio y un placer estar nuevamente en una temporada con Abra. Mi nombre es José Cariaga, ex Francisco Videla. Eso es una broma interna que mi socio Panchito no va a poder estar hoy día, así es que lo estoy reemplazando. Pero feliz de ocupar tan honorífico lugar. Contarles que soy parte del equipo de Fracaso Lab. Ya nos vamos a dar un pequeño espacio para saludarnos y compartir desde dónde estamos conectados. Con quien no nos hemos visto anteriormente, no sé si con... Hola, aprovecho a saludar a Valentina, a Sharon, Camilo, a Yossi, ya la habíamos saludado. Yo no sé si nosotros ya habíamos estado en algún espacio anteriormente del año pasado con Abra, es nuestra primera vez juntos. Cuéntenos, a ver quién se anima a abrir su micrófono y compartir si no hemos visto antes, si es primera vez que participan en Abra, si es primera vez que vienen conociendo a Fracaso Lab. Cuéntenos un poco. Hola, buenas Hola, tardes. Hola, bueno, Valentina. dale, yo sí. Ya, gracias. Mira, yo primera vez que participo en este tipo de charlas, soy extranjera, soy venezolana, estoy iniciando con estos campos laborales, en realidad no tengo mucha experiencia en esta área, he trabajado en un área totalmente diferente, así que como estoy en este nuevo campo, estoy interesándome en todas estas cosas y charlas que aparecen para dar, así que ahora es que estoy iniciando en esto, es primera vez que estoy acá y con mucha expectativa y ganas de aprender. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Yossi. Valentina había abierto justo su micrófono, así que te doy el pase.
Gracias. Yo, bueno, también primera vez que estoy aquí, no sabía nada, la verdad, de Fracaso Lab ni de Abra, así que también con ganas de aprender y conocerlos también, qué es lo que hacen y todo esto. Buenísimo, buenísimo. ¿Tú a qué te dedicas, Valentina? Yo soy analista de gestión comercial, un poco metida ahí en los números. Perfecto. ¿Y en tu empresa o tú o trabajas para otra empresa? Trabajo para Lipigas. Para Lipigas, perfecto. Sí. Para Lipigas. Lipigas. Buenísimo. Gracias, Valentina. Sharon, Sí, ¿se me escucha? sí, fuerte y Sí, claro. es que estaba teniendo problemas con el micrófono. Bueno, yo había participado, la semana pasada participé de People Analytics con Abra Ujú. y decidí sumarme a esta charla o este taller porque me llamó mucho la atención el nombre de Fracaso Lab. No sé nada más allá, pero estoy como muy intrigada por saber en qué consiste un poco a lo que se dedican ustedes. Buenísimo. Muchas gracias, Sharon. Ahí C. Madeluna o Camilo, ahí tu nombre no lo veo, así que si me ayudas con tu nombre yo lo puedo cambiar acá. Tienes tu micrófono apagado. Eso sí que no lo puedo hacer, no lo puedo prender por ti. A ver, Perdón. Mi nombre es Cintia ahí Mateluna. sí. Sí, Perfecto. Cintia con TH, Y. CYNTH. C, Y, N, T, H. Ya. Ujú. Cuéntanos, Cintia. Bueno, ayer me llegó la invitación a una serie de capacitaciones o relatorías respecto de distintas áreas y esta me llamó la atención. Más información no tengo. Eh, yo soy psicóloga laboral y creo que es una herramienta nueva que quizás podría ayudarme a mí, como también al lugar donde trabajo. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Y me falta escuchar a Camilo, si no me equivoco. Hola, hola, sí. Yo la verdad recibí la invitación para varios cursos y la verdad es que este me llamó la atención, así que decidí participar acá. Leí la Buenísimo. descripción, leí el título y dije, no sé, me interesa escuchar. Y sobre Fracaso Lab, la verdad no conocía, no lo había escuchado, no tengo información, así que estoy expectante a ver de qué se trata. Bien, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, ahí nuestra querida Carol, que nos conoce ya desde hace un año que partimos trabajando en este formato con Abra, en este laboratorio de aprendizaje. Bueno, contarles que soy psicólogo, igual que la colega Cintia ahí, junto con mi socio Francisco, ya la puede mostrar aparte del equipo. Creamos Fracaso Lab hace un poco más de 2 años, ¿ya? Qué bueno que llama la atención, ya de entrada que les llama la atención Fracaso Lab, para nosotros también es un interesante insumo, un interesante feedback, porque, y lo hemos ido recibiendo los últimos 2 años, llama la atención el fracaso, ¿no? Alguna tensión genera, ¿no? Y eso nosotros lo hemos aprovechado para compartir y desarrollar un modelo que es el que les estaba mostrando y les voy a compartir rápidamente aquí una síntesis. Fracaso Lab es una consultora en gestión del fracaso, ¿ya? Y ahí va a ser la primera, generar la primera claridad, ¿cierto? No es que nosotros vamos a las organizaciones y les incentivamos el fracaso, ¿no? Todo lo contrario, lo que nosotros hacemos es incentivar las conversaciones para que en las empresas y los equipos exista mayor capacidad para desarrollar aprendizajes en torno al fracaso, incentivando la seguridad psicológica, promoviendo espacios creativos de pensamiento ágil y perdiéndole un poco de miedo a esta palabra, poniéndola en contexto, y lo hacemos a través de un modelo que hemos diseñado que integra 4 palancas, ¿sí? La creatividad, las creencias posibilitadoras, la mentalidad de crecimiento y el storytelling. En términos de propuesta, nuestro servicio es un servicio de consultoría, un servicio de workshop, que hoy día estamos ya empezando a llevar el formato presencial. Fracaso Lab nació en pandemia,
y todos nuestros talleres y workshops fueron en formato, en formato sincrónico, y ha sido muy entretenido, muy interesante hacer los talleres de fracaso en vivo, ¿sí? Es muy entretenido que podamos experimentar en torno a los fracasos, mirar nuestros relatos aprendidos respecto al fracaso y jugar. Y poner en tensión creativa este concepto en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, en los espacios que nos toca habitar y facilitar, ¿sí? Es parte del equipo. Ahí, Carlos, no sé si todavía habías visto esta fotito, pero hemos ido renovando el look, tratando de aplicar harto Photoshop, particularmente con Pancho y conmigo. Los dos somos los fundadores de Fracasolab, y el año pasado sumamos a Nico, que fue nuestra estudiante en práctica, que nos salió seca. Tiene el ADN de Fracasolab en la sangre, así es que nos hizo crecer el equipo, y juntos tratamos de generar estos espacios de alta intensidad creativa, ¿sí? Por eso nos consideramos un laboratorio de fracaso, y en donde hemos tenido la suerte de llegar a distintos espacios de pymes, espacios de públicos, privados, recolectores de maquis, corporaciones como Equifax. Es decir, nos hemos movido en un amplio espectro de trabajo, y eso nos ha hecho sentir con un happy problem, digamos, que es la necesidad de mirar un modelo de negocios que permita dialogar con las necesidades de hoy día, ¿no? Bueno, dicho eso, lo que vamos a hacer hoy día, y hoy día estamos comenzando un ciclo de adaptación creativa, que es el gran paraguas que nos convoca. Vamos a recorrer lo que significa la adaptación creativa. Vamos a tratar de ir articulando este concepto con lo que ocurre en la cotidianidad de las empresas, y principalmente vamos a intencionar un diálogo productivo creativo. Esto va a ir creciendo en términos de, esto no es una charla informativa, es una secuencia dentro de un proceso, ¿cierto? Es un primer taller dentro de varios, en donde aquí vamos a sentar las bases de la adaptación creativa mirando las startups, para después entrar en contenidos que van a ir pasando de la escucha a la experimentación en sus casas o en sus espacios de trabajo, ¿sí? Esa es de donde nosotros agregamos valor y de donde nosotros también incentivamos la participación acá. Bueno, ¿qué es para nosotros el fracaso? ¿Sí? Si por ahí lo que llamó la atención es Fracasolab, naturalmente tenemos una definición de fracaso, tenemos una mirada que nos sostiene. Nosotros creemos que el fracaso es una experiencia subjetiva, personal y emocional, que se genera en virtud de un resultado, y que se configura como una forma de relacionarnos con los logros y los errores en nuestra vida cotidiana, ¿sí? El fracaso, por lo tanto, es para nosotros un tipo de creencia que hemos aprendido y que en consecuencia podemos gestionar para usarlo a nuestro favor, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos ido nosotros reconociendo en la práctica? Ya sea antes de fundar Fracasolab y después de fundar Fracasolab, es decir, en las conversaciones con los actores de las distintas organizaciones, es que efectivamente la palabra fracaso inmediatamente nos hace nos prende una luz, ¿sí? Nos activa algún LED por ahí dentro de nuestra cabeza, que o nos hace acercarnos como desde la curiosidad, o nos hace como echarnos para atrás, así como, no sé si me quiero vincular con la palabra fracaso, ¿sí? Y se los cuento, y les digo que esto nos ha pasado literalmente, ¿sí? Nosotros tenemos una de nuestras líneas de trabajo, es la difusión, y en eso hemos hecho varios live, y no fueron pocos los invitados que no quisieron participar porque les daba susto la palabra fracaso, ¿sí? No querían conectarse con la palabra fracaso, ¿sí? Decían, no quiero saber más del fracaso, ¿sí? En otros espacios nos han dicho, oye, chiquillos, no han pensado en cambiarse el nombre, ¿por qué hablar de fracaso? ¿Por qué parten así? ¿Por qué no parten de otro nombre? ¿Sí? Y ha sido curioso, nosotros le hemos dado vuelta, nunca hemos pensado en cambiar el nombre, al contrario, siempre hemos sentido que esto refuerza la idea de incentivar conversaciones en las organizaciones, en los equipos, para amplificar la capacidad creativa, la resolutividad de problemas desde una perspectiva distinta, a no tenerle miedo al error y a cuestionar las creencias que sostienen que el fracaso es algo que hay que evitar, que hay que
alejarse absolutamente, y naturalizarlo, humanizarlo, ¿sí? Y ojo, sin la intención de bajar el estándar, ¿ya? Que muchas veces se tiende a confundir esto de que Fracaso Lab lo que somos es ser abanderados del fracaso y por lo tanto no importa fracasar. Al contrario, lo que nosotros creemos es que cuando nosotros perdemos de vista la importancia que tiene el fracaso y lo omitimos o hacemos como que no importa, ahí está la gravedad, ¿sí? Lo que hace la diferencia es cómo nos hacemos cargo del fracaso de manera asertiva, apreciativa, práctica, y eso lo insertamos dentro de procesos de mejora. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es subir el estándar, ¿sí? No queremos bajar el estándar, no queremos que, ok, fracasen más, ¿sí? O tengan más fracasos, sino que tengan conversaciones dentro del equipo a propósito de los fracasos, ¿sí? Para extraer aprendizajes, para tener conversaciones más honestas, para identificar los estándares, ¿cierto? Y desde ahí apalancar estrategias nuevas, estrategias creativas, innovadoras, metodologías ágiles, etcétera, que permitan un cambio y un avance cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Entonces, en la primera pausa de esta exposición, cuéntenme qué les parece esta definición de fracaso. ¿Por ahí la habían intuido? ¿Lo leen así en su vida cotidiana? ¿O el fracaso es algo que es un error? Es un... ¿Cómo reciben esta definición ustedes? Pueden levantar su manito, pueden activar su micrófono, ahí la participación es absolutamente abierta. Bueno, yo aquí, Valentina, creo que me hace mucho sentido la definición de fracaso y en lo personal creo que tiene que ver mucho con la motivación, con cómo nos juega también este tema de cuando fracasamos nos decaemos mucho y creo que algo que sirve también es ver este fracaso como un impulso a darle una vuelta a cómo hacer las cosas. Entonces, yo creo que están como muy relacionados también, cómo a veces nos puede pegar en contra como de esta motivación o cómo a veces nos puede ayudar como a dar el siguiente paso y quizás pensar Perfecto. más allá y reformular lo que estábamos haciendo. Perfecto, perfecto, Valentina, gracias. Fíjate que lo que tú dices tiene mucho que ver con esto que está acá en nuestra declaración de gestión del fracaso, que es ayudamos a cambiar la calidad de las conversaciones, transformando a los colaboradores en agentes creativos y generadores de seguridad psicológica, en la medida en que son capaces de hablar de fracaso, ¿sí? Nosotros hemos detectado, por ejemplo, un indicador que es súper interesante en torno a las conversaciones, y que es cuando un colaborador siente que no puede poner una idea en la mesa o levantar la mano para dar una señal de alerta, porque siente que va a ser criticado, porque siente que va a ser denostado, porque siente que corre riesgo al hacerlo, nos hemos dado cuenta que eso eh, en la implementación de una estrategia es un riesgo altísimo que no está integrado todavía en ningún KPI, digamos, ¿sí? Es decir, cuando las personas sienten que no pueden dar una señal de alerta y esa señal de alerta después se convierte en una falla, ¿sí? El costo de no haber visto eso es altísimo versus haberse anticipado de ello. Y por tanto, es tremendamente relevante cómo los equipos hablan de las alertas, cómo construyen un relato en base a la posibilidad de poder hablar de los fracasos. ¿Sí? De poder levantar la mano y decir, ojo, esto ya lo hicimos una vez, no nos resultó, fallamos aquí, aquí y acá. ¿Sí? Esta condición de poder transmitirle al líder, por ejemplo, de que hay un potencial de fracaso en la gestión y que el líder acoja esto y no resulta una amenaza, ¿sí? Impacta en el desempeño en la implementación de una estrategia. ¿Sí? Veo que Cintia asiente con lo que estamos conversando. Cintia, ¿tienes alguna experiencia cercana con ello o te hace sentido lo que estamos conversando? No, me hace sumamente sentido lo que estamos conversando. Siento que efectivamente, como han dicho, el fracaso es tomado como amenaza. Entonces, desde lo fisiológico genera impacto, desde la activación del sistema simpático, me parece. Y también, pero también creo que podemos darle una doble lectura.
en relación a las eventuales potencialidades que le podamos sacar. Ujú, ujú. Aprendizaje, nuevas herramientas, entre otras estrategias para poder sobrellevar una situación a futuro de mejor forma. Perfecto, perfecto, Cintia. Sí, eso lo conecto con algo que nosotros intencionamos, por ejemplo, que es lo que nosotros queremos no es que eviten los fracasos, sino que sepan qué hacer cuando existe el fracaso, porque el fracaso es inevitable, ¿sí? Por lo tanto, gestionar el fracaso no significa evitarlo, significa qué hacemos cuando ocurre algo que se escapa del resultado que nosotros esperábamos, que se escapa de la expectativa, etc. ¿Sí? Bueno, dicho eso, y por favor interrúmpanme cuando quieran. ¿Por qué decidimos partir este ciclo de adaptación creativa desde la mirada del startup? Porque hoy día hay una tendencia clara, ¿cierto? En términos de despliegue de oferta en el mundo, en el ecosistema de emprendimiento, el desarrollo de las startups, ¿sí? Nosotros nos consideramos todavía una startup, creemos que nos falta un poco para eso, nos declaramos como una pyme todavía, pero vamos camino a ser una startup, en tanto nos hemos ido dando cuenta que, y ahí lo vamos a ir contando con algunas definiciones, hay un potencial, ¿sí? Hay un potencial en nuestra oferta de valor. Perdón. Entonces, primero que todo, muchas veces tendemos a dicotomizar, ¿cierto? La empresa buena, la empresa mala, la grande empresa, la empresa pequeña, y la verdad es que hoy día esto lo tenemos que ver de manera más sistémica, de cómo una impacta a la otra, de cómo el ecosistema de startup impacta en las grandes corporaciones, impacta en las grandes empresas, ¿sí? Cómo los stakeholders de empresas grandes, ¿sí? Que son muchas de ellas pymes y mi pymes, finalmente comprenden que son parte de un sistema, ¿sí? En donde también van emergiendo startups que van a direccionar hacia dónde se tiene que dirigir las grandes empresas y corporaciones. Y eso es un fenómeno muy interesante que se ha dado en los últimos años. Entonces, ¿qué entendemos por startup? Una startup es una organización que probablemente lo que más los caracteriza es esta capacidad de despegue, ¿sí? En donde se ha hecho una lectura, ¿m? Y esto, y por eso, aquí hay un juicio personal, por eso cuando uno crea una empresa, uno puede crearla como SPA, limitada, qué sé yo, IRL, pero no la crea como startup, ¿sí? Porque noten que la categoría de startup muchas veces está asociada a quienes fundaron la startup, es decir, quienes le dan la impronta, el sello de agilidad, de innovación y creatividad al emprendimiento. El diseño y el foco están completamente centrados en el cliente. Y uno podrá decir hoy día, pero pucha, siete perogrullo, que hoy día el paradigma predominante es foco en el cliente, luego en el producto y después en el diseño. Bueno, es tremendamente relevante hoy día entender que al estar al centro el cliente, nos obliga a tener niveles de conversación ágiles, ¿sí? Que respondan a las preguntas que se están haciendo los clientes, ¿sí? Y ahí hay un componente de innovación que es muy interesante. ¿Qué queremos decir con esto? Nos hemos dado cuenta que muchas veces las empresas intentan responder a necesidades, pero muchas veces pierden de vista cuáles fueron las preguntas, ¿sí? Que dieron cabida a esas necesidades. Es decir, ¿qué se está preguntando hoy día el consumidor? ¿Qué se está preguntando hoy día el cliente? ¿En qué está pensando hoy día el cliente? ¿Qué le importa hoy día al cliente? ¿Sí? En términos de qué le importa en términos vitales. ¿Sí? Sandra no te había saludado. Hola Sandra. Ahora te vi en la pantalla, como tengo dos pantallas, te estoy viendo ahí. Sandra, disculpa, de dónde tú eres? ¿En dónde Eh, trabajas? yo trabajo en la Universidad Católica Silva Enríquez. Perfecto. Oh, nosotros hemos hecho cosas con la Silva Enrique. ¿Sí? Sí, sí, el año pasado hicimos creo que unos talleres ¿cómo se llama? Con foco en lo laboral para egresados, red de egresados, si no me equivoco, por ahí. Ah, vinculación con el medio. Trabajaron con esa generación. Vinculación con el medio, sí, sí. Sí, sí. Gracias, Sandra, bienvenida. Gracias. Entonces, las startups tienen este sello de
tener muy buena idea, pero de pasar rápidamente a la acción. Basado en un flujo rápido de preguntas, interacciones, soluciones. ¿Sí? Es decir, probablemente la reacción en proporción es mucho menor que la proacción. Y eso hace que la startup tenga esta característica ágil. ¿Sí? La presentación, querida Carla, se la vamos a hacer llegar, ¿verdad? ¿Sí? Ya, perfecto. Para que no se preocupen de si se va algo que yo haya pasado muy rápido, para aprovechar la hora que tenemos disponible, esta presentación íntegra se les va a hacer llegar al final. Entonces, de acuerdo a Neil Blumenthal, las startups son una compañía que trabaja para solucionar un problema en donde la solución no es obvia y el éxito no está garantizado. Por eso para nosotros en Fracaso Lab esto no hace tanto sentido, ¿sí? Porque en general las empresas que emergen, las empresas grandes que emergen con un capital asegurado, probablemente corren menos riesgos en innovación, ¿sí? Probablemente corren menos riesgos en, por ejemplo, algo que desarrollamos mucho el año pasado, en las organizaciones, ¿sí? Yo diría cerca del 80% de las organizaciones que tienen una declaración de visión y misión o valores, el 80% de esas empresas tienen en alguno de esos elementos integrado el concepto de creatividad, ¿sí? Pero no más del 15% pone lucas en creatividad en la organización. Y cuando digo pone lucas, estoy pensando en formación de líderes en creatividad, implementación de metodologías ágiles dentro de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen las startups y por qué se caracterizan? Porque en su ADN está integrado, ¿cierto?, la noción de innovación y creatividad, ¿sí? Pueden ver en el canal de Abra otro episodio de nosotros y de otros ¿cómo podemos decir? Profesores, de otros consultores, Carol, ¿cierto? ¿Y de otros relatores? De otros relatores, que hablan de la creatividad y está muy nutrido, ¿sí? Yo les recomiendo que le echen un vistazo a los contenidos que ya están en Abra, particularmente los que hablan de creatividad desde distintas perspectivas, porque son útiles, que siento que, y aquí no es por tirarle flores a Abra ni a Sofofa, pero creo que uno de los denominadores comunes ha sido que tú te llevas claves prácticas para la casa. ¿Sí? Y creo que esa ha sido una de las ganadas de este espacio. Entonces, muchas veces se genera esta tensión, ¿cierto? En la organización cuando se nos piden, chiquillos, tienen que ser más creativos para esto, ya pues, pero la creatividad no es algo que sea así como léete un paper de creatividad o mírate un video de YouTube de creatividad y vaya a ser creativo. La creatividad tiene una base, ¿sí? Tiene un método y tiene por decirlo así, un ecosistema, ¿sí? o un hábitat. ¿Sí? Yo no puedo ser creativo en todas partes y la creatividad no tiene horario en ese sentido. Por eso es importante cómo generamos hábitos creativos dentro de la organización. Ahora, mirando esto desde las startups parten, tienen en su ADN esta visión de hay que innovar, ¿sí? Porque primero, como dice ahí Blumenthal, la solución no es obvia. ¿Sí? Por lo tanto, los modelos tradicionales los modelos de negocio tradicionales o los canvas tradicionales no son tan efectivos en el estricto rigor, pero además el éxito no está garantizado y eso obliga a iterar muy ágilmente. En nuestro lenguaje es fracasa rápido, fracasa barato, ¿sí? Pero sigue, que es una de las consignas que a nosotros nos interesa mucho desarrollar. Entonces, las startups uno de los elementos claves es que tienen un potencial de buenos resultados. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, o han escuchado a la empresa Notco, ¿sí? que empezó como... Una de las cosas que hicieron crecer mucho a Notco es que tienen una base científica que es tremendamente potente. O sea, no es solo una buena idea, Notco, sino que además el potencial de los buenos resultados se basa en un sólido conocimiento científico de alimentos, ¿sí?
Entonces, para que no quede como flotando la idea de que basta para tener una startup una buena idea. No, la buena idea es una parte, ¿cierto? Pero es clave, es fundamental que tenga un potencial de resultado. Es decir, Fracaso Lab, súper buena idea, súper entretenido, que entretenido que hablemos de fracaso, ¿sí? Pero ya, más allá de hablar de fracaso 10 minutos y que se agote la conversación, ¿cuál es el sentido de utilidad que tiene gestionar el fracaso de la organización? ¿Sí? Entonces, cuando uno le pone un número a esto y les decimos, mira, si en tu equipo aprenden a construir conversaciones que les permitan anticiparse a eventuales problemas, aprendiendo de lo que ya vienen haciendo, a poner en valor los aprendizajes, a tener metodologías ágiles de abordaje de los problemas y los conflictos y los fracasos, nosotros sabemos que se van a poder anticipar y eso va a reducir, por ejemplo, costos de producción, va a reducir costos en seguridad psicológica que se traducen en que los colaboradores están más disponibles para tener ideas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero eso hay que implementarlo. ¿Mm? Y ahí donde la startup es tac, 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 tac. ¿Sí? Ahí donde hacen la diferencia. Estamos todavía en la parte bonita de la startup, ¿sí? Porque como dice en la cocina, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, hay algunas características que son jóvenes y emergentes las empresas, son innovadoras, solucionan problemas, apuntan al crecimiento, buscan modelos sostenibles, son escalables, dinámicas en busca del éxito, son pequeñas en general y tienen este potencial de resultado y son independientes. Estando en el ecosistema de emprendimiento, yo en lo personal tuve una empresa B, no sé si ustedes conocen los modelos de empresas B, yo creo que por ahí les suena. Las empresas con triple impacto, las empresas B, son empresas certificadas en triple impacto, impacto social, impacto medioambiental, impacto en recursos humanos, y son empresas que, no sé, que van desde la empresa que tenía yo, una empresa chiquitita, Pichiruche, hasta Danone, por ejemplo, ¿sí? Hasta AIEP, hasta Banco Estado Microempresa, hasta el Jardín Infantil que está en Puerto Vara, ¿sí? Es decir, la certificación B tiene que ver con cómo este BILAB certifica con estándares súper rigurosos a empresas que cumplen, ¿sí? Con estándares de, por ejemplo, gobernabilidad interna, ¿sí? Entonces, ¿cómo se despliega la gobernanza dentro de la pyme, dentro de la empresa, dentro de la corporación? ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas de compensación? ¿Cuáles son las políticas de incentivo? ¿Cómo es la distribución de género? ¿Cuál es la brecha que existe entre los salarios? ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y una de las cosas también tiene que ver con el propósito. ¿Mm? Entonces, por ahí hay una relación súper interesante entre las startups que vienen a solucionar problemas, ¿sí? Concretos, porque han visto que ese problema está asociado a un propósito, a una causa. No es raro encontrarse con startups que tienen un fuerte componente social, ¿sí? Porque quieren resolver problemas sociales importantes, pero crecen, ¿sí? Exponencialmente porque la idea además era un muy buen modelo de negocio, ¿sí? Entonces, teniendo eso a la vista, y esto es súper interesante, aunque suene extraño, una empresa startup puede ser considerada como tal cuando todavía no ha alcanzado el éxito. Por ejemplo, Airbnb, que lo dejó de ser cuando estuvo por allá arriba, y después nos vamos a meter en la relación de éxito y fracaso, si son antagonistas, si son sinónimos, si son complementarias, si bailan la misma danza, pero la relación entre éxito y fracaso nos va a acompañar durante todo el ciclo. ¿Cuándo una organización es exitosa? Cuando tiene números azules, cuando sus tasas de rotación son bajas, cuando sus tasas de ausentismo son bajas. ¿Cuándo una empresa es exitosa? Cuando cambia las tendencias dentro de un país, dentro de una región, ¿sí? Cuando son capaces de alinearse con una demanda social particular, cuando marcan una moda, etc. ¿Cuándo una empresa es exitosa? Cuando no pierde, ¿sí? Cuando reduce su huella de carbono, cuando una empresa es exitosa, ¿sí? Entonces hay distintas variables y por eso nosotros tendemos no a hablar de
el fracaso en contraposición al éxito y el éxito en contraposición con el fracaso. El fracaso es una medida igual que el éxito. El éxito existe en la medida en que nosotros hemos aprendido dónde no hay que meterse, ¿sí? Donde no hay que... aprendimos a andar en bicicleta y fuimos exitosos conductores de bicicletas porrazo tras porrazo, o al menos desequilibrio tras desequilibrio si es que no nos alcanzamos a pegar un porrazo, ¿cierto? El dominio, y esto es súper interesante, el dominio de alguna práctica siempre va a estar asociada a la práctica, ¿sí? Y por lo tanto ese dominio siempre va a estar asociado a qué tan cerca estamos del objetivo que queremos lograr. Lo vemos en los niños, quienes somos papás, mamás, y hemos visto crecer hijos, sobrinos, qué sé yo, cuando a los 3 meses están tratando de moverse, a los 6 meses ya empiezan a tener movimientos más firmes, a los 8 meses ya logran focalizar un objetivo y quieren alcanzarlo, y empiezan a sostener el esfuerzo para alcanzar eso, y uno empieza a ver que el cerebro empieza a decirle, dale, tú puedes, y el niño va y lo intenta, y falla, y fracasa, y lo vuelve a intentar, y falla, y fracasa, hasta que lo logra, lo agarra, lo tira más lejos para ver si puede seguir haciéndolo, ¿sí? Y eso nos pasa a todos. Es decir, para nosotros es tan intensa esta necesidad de obtener logros, ¿sí? Que naturalmente el fracaso es algo que no nos gusta, ¿sí? No nos gusta tratar de subir la escalera y caernos, pero también nos frustra, y como nos frustra, el relato mental asociado a eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿sí? Porque es distinto cuando estamos aprendiendo a decir no puedo, a decir me cuesta. Por ejemplo, ahí en otro capítulo nos vamos a meter en PNL y elementos que tienen que ver con el relato, ¿cierto? Pero es distinto, es distinto. Entonces es distinto una empresa que te dice, ya chiquillo, aquí estábamos súper abiertos a ser creativos. Ah, jefe, yo tengo esta idea, mire, ¿sabe qué ponemos? No, eso es una tontera, ¿cómo se te ocurre? ¿Sí? Listo, hasta ahí llegó el relato, ¿cierto? Hasta ahí llegó la construcción de un espacio creativo. Entonces, ¿es posible hablar de una cultura de startup? Sin duda que sí. Lo que hace que una empresa tenga una cultura asociada a lo startup tiene que ver con cómo ponen en valor el rol de soluciones concretas, efectivas, con resultados, ¿sí? Con una aspiración a obtener ese resultado de manera metódica, por lo tanto sostenible y por lo tanto reproducible, y permitir que el recurso más valioso de la organización, las personas, sientan que pueden desplegar su potencial en ella, ¿sí? Cualquiera que tenga la oportunidad de indagar, o si es parte de una startup, se va a dar cuenta que el tono emocional de las personas que son participantes de una startup es distinto a aquellas que, y esto no es peyorativo, para que a una persona que está trabajando en una función administrativa en una municipalidad, ¿sí? Que es útil, que todo lo que uno quiera, ¿sí? Pero no tiene el potencial creativo que se le exige a otro en una startup. No sé si me siguen con la idea o con el ejemplo, ¿sí? Es decir, no está el potencial porque está predefinido, la función está definida. La startup es una invitación al empuje, ¿sí? Entonces, startup versus empresas. Hasta acá, querida Cintia, Sandra, Constanza, Valentina, Camila, Sharon, Yossi. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, tomatazos, fracasos, varios? ¿No? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ninguna Perfecto, duda. sí. Gracias, Cintia. Entonces, otra de las cosas que nos hemos ido dando cuenta, que es parte del relato transversal, cuando nos toca intervenir o trabajar con alguna organización, y algo bien como, uno podría decir como anecdótico, pero muy común, el miedo al fracaso, ¿sí? Y esto, por ejemplo, nosotros, una de las primeras experiencias que nosotros tuvimos de consultoría como Fracaso Lab fue con una organización de recolectores de maqui en una comuna, en un sector de acá de la región de Los Ríos que se llama Lipingüe.
y que les iba súper bien como recolectores de maquis. Y tenían un modelo de negocio que les permitía desarrollar las ferias en el año, durante el año recolectar, qué sé yo, hayan ganado premios, súper bien. Pero le tenían un pánico a formalizarse como empresa. ¿Por qué? Por miedo al fracaso, ¿sí? Por una idea arraigada en el supuesto de que el fracaso es sinónimo de fin, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a trabajar con ellos, las creencias que sustentaban este miedo al fracaso, ellos se fueron dando cuenta que no le tenían miedo al fracaso. A lo que le tenían miedo era a la relación entre la expectativa y el resultado, le tenían miedo a la experiencia del fracaso, porque los fracasos que habían tenido ellos en su vida no les gustaban, ¿sí? Y entonces lo que fuimos haciendo es ir trabajando sobre esas creencias limitantes que se transforman en creencias posibilitadoras cuando cambiamos el relato, ¿sí? Y ese cambio de relato tiene un paso a paso, ¿sí? No es llegar y decirle, oye, pero cambia el relato, ¿sí? No es pensamiento mágico en ese sentido. Hay un trabajo en donde, perfecto, miremos un poco para atrás, ¿en qué espacio tú aprendiste que el fracaso era algo negativo? ¿En qué lugar tú aprendiste que el fracaso era algo que hay que evitar? ¿Cuál fue tu primera experiencia de fracaso dolorosa que tuviste? ¿Sí? Y luego empezamos a cambiar los contextos. Y este fracaso, o sea, esta experiencia, si fuese en este momento o fuese de esta forma, ¿la vivirías como fracaso? Etcétera, ¿sí? Entonces, luego nos vamos, y la distancia, ustedes comprenderán, es abismal. En la consultoría que estamos realizando para Equifax, en el diagnóstico que aparece, el miedo al fracaso. Estamos hablando de Equifax, ¿sí? Y la intervención es en Costa Rica y en Honduras, ¿sí? Equipos de 130 personas, ¿sí? ¿Qué aparece en el diagnóstico? En donde nosotros ni siquiera incidimos, ¿sí? Un diagnóstico que levanta la organización. Miedo al fracaso, ¿sí? Entonces, no podemos obviar que cuando trabajan personas en esa organización, también se cargan con las creencias de esas personas, ¿sí? Y por lo tanto, si en mi creencia, si en mi impronta, lo que yo traigo a la organización es miedo al fracaso, y es un miedo que está velado, que no lo he puesto afuera, ¿sí? Es altamente probable que ese colaborador haga esto, se reste de los espacios de participación, se reste de los espacios, a pesar de que pueda tener un potencial creativo, se va a restar. Y eso, en términos fríos, impacta en la productividad, ¿sí? Es decir, hay un delta que yo estoy perdiendo entre el X que le pago de sueldo y el potencial que este colaborador podría tener si es que tuviese el incentivo correcto para ser más creativo. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Entonces, ¿dónde han ganado las startups? Justamente en esto, en darle cabida a la creatividad con rigurosidad, con una práctica sostenible, ¿cierto? Con estrategia, pero no dejando la creatividad como algo que es patrimonio de los diseñadores o de los artistas, sino que asumir que el potencial creativo se despliega cuando hay seguridad psicológica, ¿sí? Y esa condición es la condición que se puede generar en una cultura de empresa que no sea una startup, porque son las conversaciones las que tienen que ir modificándose. Entonces, es posible aprender y replicar una cultura startup a nuestros escenarios laborales. ¿Qué creen ustedes? ¿Será posible? ¿Hay brechas? ¿Hay limitantes? ¿Hay muros que hay que derribar? ¿Cuál es su diagnóstico a priori, a propósito de esta conversación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cree la Valentina? ¿O qué cree la Sharon? O la Cintia, o la Sandra. Ahí, Sandra, abrió su micrófono. Sí, yo creo que sí, que bueno, que cambiar cultura siempre va a ser un desafío al interior de cualquier organización. La categoricemos como empresa o como startup. Pero nosotros personalmente en la universidad, o sea, como organización en realidad, y yo pienso que estamos desafiados hoy día a cambiar un poco nuestra cultura y hacerla un poco más ágil y orientarla más a la creatividad. Ya a las universidades, no sé, en general les están pidiendo que innoven. Ahora hay toda una
podría ser como, se está estimulando como al sistema organizacional de las universidades a que no solo se vinculen con el medio, sino que también se vinculen, pero a través de innovaciones. Y están apareciendo en las universidades las direcciones de innovación, por ejemplo. Y nosotros, la universidad en general, somos organizaciones bastante clásicas y a veces un poco lentas y a veces un poco burocráticas, no todas. ¿Ya? Y eso hace súper desafiante a que esta nueva necesidad que existe, tomarla, incorporarla dentro de la organización, no solo como una estructura, no solo como un área de innovación, sino que como una cultura, porque esa área de innovación no va a hacer nada si es que todas las áreas que la soportan, o la dinámica del ecosistema interno, porque para innovar está el ecosistema interno en la universidad, el ecosistema externo, y hay que generar toda esta dinámica, y eso implica que los ritmos incluso de la organización sean mucho más rápidos. Yo creo que sí se puede. O sea, sí se debe y sí se puede. Se debe y se puede, es un imperativo para ajustarse a los tiempos, ¿cierto? Súper, Sandra. Entonces, a la pregunta, nuestra respuesta es claramente sí, porque se puede experimentar como algo real, sobre todo si vemos sus efectos. Y por eso nosotros sostenemos que la condición sine qua non para que las organizaciones sean más ágiles, sean más creativas y por lo tanto puedan moverse hacia la innovación, es clave que generen seguridad psicológica, ¿sí? Que presenten condiciones de estructura que permitan que las y los colaboradores puedan ser creativos, ¿sí? Es tan sutil esto que al medirlo, si nosotros queremos medir seguridad psicológica, siempre va a tener un sesgo que va a estar asociada al sentido de la medición. En cambio, cuando nosotros exploramos desde los efectos de la seguridad psicológica, es decir, desde los espacios los espacios de colaboración ágil, el N de personas que tienen formación en metodologías ágiles, tener el dato de metodologías que usan los líderes para incentivar la participación creativa de los colaboradores, ¿sí? ¿Cuántos colaboradores manejan metodologías ágiles? ¿Qué porcentaje de las innovaciones que se generan en un departamento responden a procesos creativos dentro del equipo de la organización, etcétera, ¿sí? Es decir, cuando, por ejemplo, una de las cosas interesantes que ocurre en el ecosistema de emprendimiento es que se hacen, muchas veces a través de consultoras, se abren como concursos de innovación abiertos, ¿sí? En donde se invitan, a nosotros nos acaban de invitar de hecho hoy día tuvimos un pitch para presentar nuestra idea para el diario financiero, ¿sí? El diario financiero tiene un problema, ¿sí? Y ese problema se lo dice a la consultora y la consultora abre un concurso de innovación abierta y varias consultoras entregamos nuestra idea, ¿sí? Pasamos a la final, hoy día presentamos nuestro pitch, espero que nos vaya bien, pero si no, para nosotros es una señal, ¿sí? De que la cultura organizacional te está exigiendo, ¿sí? Estos elementos, ¿sí? Te está exigiendo un estilo de conducción que, entre otras cosas, insisto, la creatividad y la innovación es un componente, ¿sí? Porque cuando miramos nuestra planificación estratégica, esto tiene otros componentes relevantes, ¿cierto? Tiene otros elementos considerables, pero esto también es una pata importante de la mesa. Entonces, primero mirar y entender que la cultura está en permanente cambio. Hay cosas que hoy día todavía no somos capaces de entender, ¿sí? Y cuando digo que no somos capaces de entender es porque recién nos estamos adaptando a el retorno, comillas, ¿sí? Que no sabemos si es un retorno total, final, parcial, pero un retorno de la pospandemia, y en donde en la pandemia nos dimos cuenta, por ejemplo, cómo se tensionaron los espacios de adaptación del teletrabajo, ¿sí? Cómo lo que estaba pensado de implementarse en 2 años se tuvo que hacer en 3 meses, ¿sí? Y la gente tuvo que adaptar su espacio, tuvo que adaptar el trabajo en la casa, o sea, nos puso a prueba en distintos ámbitos. Entonces, la cultura hoy día está en permanente cambio.
Y esto es súper interesante porque en las organizaciones, si miramos en la historia, hace 50 años, los cambios se producían lentamente durante años, ¿sí? Hoy día, los cambios que antes, en los años 50, 60, se producían en 10 a 15 años, hoy día ocurren ¿en cuánto? ¿En un semestre? ¿En un año? ¿Sí? Las planificaciones estratégicas que antes eran a 5 años, hoy día ¿a cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto, cuánta osadía hay que tener para hacer una planificación estratégica de 6 años, por ejemplo? ¿Sí? Empresa, no sé, pues Emirates, que es una de las empresas aeronáuticas más grandes del mundo, su planificación estratégica, se dieron cuenta que lo que tenían planeado antes del 2020 no consideraba esta amenaza de una pandemia global, ¿sí? Entonces, este modelo de negocios que ellos tenían asociado a centros de distribución aeronáutico, ¿cierto? Tuvo que girar hacia potenciar el cargo, ¿sí? El cargo en el sentido del, ¿cómo se llama? La gestión de carga. Y tuvieron que reinventarse en muchas cosas, ¿sí? Estoy hablando de Emirates, un monstruo, ¿sí? Pero sin duda que la cadena de supermercado o la cadena de kiosco, todos tuvimos que hacer un esfuerzo en adaptarnos. Algunos sobrevivieron, otros no lo lograron. Carol, te pido disculpas, pero yo me embalo en esto y son las 5:53. Exijo una explicación. Pasó volando, pero estábamos súper atentos. ¿Esto será por el cambio de hora? ¿Será por, ¿será por la lluvia? ¿Qué diablo será? Bueno, otro elemento, segunda palanca, la gestión del fracaso. La importancia de poder cometer errores para explorar soluciones creativas, ¿sí? E insistimos, acá la invitación no es vaya, dale, fracase, hágalo deliberadamente, porque ahí hay una paradoja. Ninguno puede fracasar deliberadamente y ese fracaso puede ser exitoso si es que se hace deliberado, ¿sí? El fracaso, el error, nunca es deliberado. ¿Por qué? Porque el proceso que lleva al fracaso tiene que ver con un intento, con una expectativa, con etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no puedo fracasar deliberadamente, a menos que tenga la intención de boicotear un proceso. Y ahí nos metemos en otra área, ¿sí? Si yo quiero boicotear algo, el error viene de antes, ¿sí? Si en la cultura tenemos boicoteadores, es porque algo falló antes, ¿sí? Y el error no es que alguien quiera boicotear, sino que cuáles fueron las condiciones que permitieron que se generara un boicoteador dentro del equipo, ¿sí? Entonces, la importancia de poder cometer errores tiene que ver con los espacios para hablar de los errores, con los espacios para darse retroalimentación apreciativa, con los espacios para experimentar, ¿sí? Esta consigna de vamos chiquillos, atrévanse porque no va a pasar nada, claro, resulta que te equivocaste, fallaste y te llega, ¿ah? Y ahí va la nota de mérito, o va la anotación, o va una sanción, o va lo que se dice coloquialmente, su apretón, o su, qué sé yo, ¿cómo se dice coloquialmente? Para no irme al polo más vulgar de la expresión, pero te llega tu apretón, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar entre que me equivoco y tenemos la conversación que me permite aprender de eso? Súper interesante el tercer punto, mantener la cultura creada cuando se crezca. ¿Qué quiere decir esto? Muchas organizaciones cuando crecen, internamente es como que, oye, pero ¿qué pasó? Antes éramos chéveres y ahora, por ejemplo, cuando las empresas grandes que partieron muy chicas, se generan franquicias, ¿sí? Entonces, el riesgo de la franquicia es que crecemos, pero perdemos sello. Es para mí uno de los casos más latentes y más patentes, porque me gustan mucho los completos, es el caso de Dominó, ¿sí? Dominó se tiró a franquicia y yo dejé de ir a Dominó porque finalmente es lo mismo que ir al Doggy, es lo mismo que ir a cualquier lado a comer completo, ¿sí? Lo que tenía el Dominó era que agregaban valor en lo artesanal, en la porción que era importante, y hoy día el franquiciarse, entonces crecieron, pero se olvidaron de la cultura, ¿sí? Hoy día no es el grito pelado, no sé si alguno habrá ido al Dominó, pero era, maestro, una sin mayo con 2 de no sé qué cosa, maestro, ¿sí? Maestro, una Italia con 2, ¿sí? Y hoy día es todo en la comanda con el, ¿sí? Entonces, ok, la integración de la tecnología ayuda a los procesos, ¿sí? Pero, ojo, si lo que define nuestra cultura es esta cercanía, es esta sensación de estar comiéndome un completo en el barrio, voy a perder, ¿sí?
y me voy a poner al mismo nivel de otros, ¿sí? Por lo tanto, no sostengo esa cultura. Y en cuarto lugar, agilidad y estructura organizativa, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de tener la posibilidad de, y aquí no estamos diciendo, tienen que tener una cultura en donde todo esté lleno de post-it, lleno de pizarra, sino que darle espacio. Google se caracteriza porque dentro de los espacios que son estructurados, ¿sí? Está lleno de desarrolladores, de programadores, de gente que es cuadrada, tiene la posibilidad de que el 20% de su tiempo lo ocupen en espacios creativos, ¿sí? Tiene la posibilidad de ser creativos, de cambiar la frecuencia cerebral, ¿sí? Para que emerjan ideas distintas, ¿sí? Entonces, eso es una diferencia que en la práctica no significa una gran inversión, significa generar conversaciones que cambien, que nos ayuden a cambiar el foco hacia una cultura más de startup. Lo feo y lo malo de las startups, para ir cerrando, ¿cierto, Carol? Alto grado de incertidumbre, un poco lo que decía Blumenthal hace un rato, sueldos más bajos, altos niveles de estrés, al todo o nada, no hay una receta específica, hay un abismo cultural porque se está formando y hay poca estabilidad, que es esa zona insegura, ¿sí? Pero que una de las cosas que caracteriza a la startup es que vamos que se puede. Podemos perdernos en el camino, podemos fracasar en el camino, pero es parte de la cultura startup. Las empresas de startup han ganado mucha atención por su forma única de construir sus empresas, ¿sí? Como no hay receta, porque el espacio de cambio es tan corto, que no hay una receta posible para decir, aquí nos vamos a la segura. Sí hay claves, ¿sí? Que es lo que dijimos hace un rato, y que es lo que vamos a seguir sosteniendo en los próximos episodios de Abra. Entonces, donde se nos abre la oportunidad de cuestionar procesos, relaciones laborales, motivaciones, incluso lo que entendemos por esto y el fracaso, pero desde otro lugar, ¿sí? Y por lo tanto, tensionemos esto. Nuevamente a la pregunta que le hacía hace un rato, ¿qué es el éxito? ¿Cómo definimos el éxito? Podemos tener la sensación de logro, y es exquisita, porque nuestro cerebro reacciona cuando tenemos resultados, ¿sí? Nuestro cerebro nos recompensa cuando tenemos logro, ¿sí? Una felicitación se agradece, obtener un objetivo es exquisito, ¿sí? Pero ojo, el estándar de éxito no está definida por la experiencia de logro, ¿sí? Y no le voy a adelantar más de eso porque lo vamos a profundizar en otro capítulo de esto. Entonces, voy a saltar esto. Ah, no, esta es la última. Entonces, este espacio, independiente del lugar que nos toque ocupar, nos da la oportunidad de generar espacios menos perfectos y más humanos, que es nuestra consigna como Fracaso Lab. Les agradezco que hayan tenido la disposición de escuchar. Disculpe si en algún momento me aceleré, quería compartir todo lo que teníamos preparado para hoy día. Pueden escanear cualquiera de los dos códigos que están ahí en pantalla. Uno los va a direccionar a nuestro Instagram para que sean parte de la comunidad Fracaso, y el otro los va a direccionar directamente con nuestro formulario de contacto en nuestra página web, si es que quieran alguna duda, si es que quieren compartir alguna idea, si quieren saber más de nosotros, etcétera. Felices de tomarnos y compartirnos un café virtual si también nos quieren conocer más como Fracaso Live, nuestra propuesta de gestión del fracaso, ¿sí? Muchas Querida gracias. Carol. Gracias. Muchas Gracias, José. Yo no sé si alguien querrá dejarnos algún comentario, alguna pregunta antes de cerrar. Dejamos ahí el micrófono abierto, por si acaso. Todo bien, entonces. ¿O todo mal? Así. No, Una de las dos alternativas. Una de las dos. Pepe, entonces Eh, te agradezco por acompañarnos el día de hoy, así como también le Gracias a ti, agradecemos Carol. a todos los participantes. Gracias por estar en nuestra primera jornada de adaptación creativa, y los esperamos el próximo miércoles 4 de mayo para conversar sobre el tema A un mundo cambiante, culturas flexibles. Así es, con todo el power. Un abrazo Así enorme, es. querida Carol, Sharon, Josie, Muchas gracias. Constanza, Valentina, Camilo, que tengan una maravillosa segunda parte de semana. Así es. Gracias. Buena tarde. Chao, muchas Gracias. gracias. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.